Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Estamos esperando, les cuente un poco. Estos nombres no corresponden a esas personas. Miguel Amaro es el coordinador, perdón, de Acción Migrante de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Está ahorita en representación de la doctora Romana Martínez, que ya tiene el camino y está a punto de llegar, pero bueno, mientras tanto, Miguel nos acompaña. Y si la doctora, por lo que sea, no puede llegar, igual a leer su texto. Y la doctora Laura Vázquez Mayo tuvo un contratiempo de última hora, contratiempo laboral. Entonces, Marta Santos Ugarte, la subdirectora de Literatura UNAM, va a leer un texto que mandó la doctora Vázquez Mayo. Así que somos los que somos, pero no somos. Bueno, voy a dar comienzo. Si les parece, ya deben tener todos un ejemplar del libro, si no, alcen la mano. Este libro nos tiene muy, muy felices en literatura y en literatura UNAM y en la UNAM Chicago. Es una colaboración entre ambas instancias. Ya hablaré un poquito más del libro, pero si les parece, vamos a empezar con la lectura de unas palabras que nos hizo el favor de mandar la doctora Laura Vázquez Mayo, quien es licenciada en Economía con mención honorífica por la UNAM, realizó un doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, con una investigación, esto es importante, tiene que ver con el tema que nos reúne aquí, una investigación sobre la llegada silenciosa de la comunidad latinoamericana a Sydney, Australia. Es acreedora del reconocimiento de distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos, docencia en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Marta, ¿nos puedes hacer el favor de leer el texto de la doctora? Claro que sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas, a todos, a todas por asistir. Qué honor poder leer estas palabras tan hermosas, tan bien dedicadas a un libro que igual tiene un sentido así de bello, por parte de la doctora Laura Vázquez Mayo. Entonces, a partir de allí ya todas son las palabras de la doctora. Comienza entonces. Es un enorme gusto poder comentar esta nueva publicación titulada Nadis Ilegal, Mexicanas en Chicago. Esfuerzo institucional conjunto entre los equipos de literatura UNAM y la UNAM Chicago, y con el liderazgo de la profesora, escritora y tallerista Silvia Hilar Celler. Tengo la fortuna de poder participar en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Minería y compartir mis reflexiones por segunda ocasión en esta serie Narrar lo Propio. El año pasado que fui invitada para comentar el primer número de esta serie titulada Migrantes de México en Chicago, recuerdo haber expresado que devoré el libro. Este año, con el nuevo número, me pasó exactamente el mismo. Agradezco enormemente a Julia Cantibáñez, directora de Literatura y Comento a la Lectura de la UNAM, por la invitación a reflexionar colectivamente sobre la importancia de un libro como el que nos reúne en esta ocasión. La obra es una antología que recoge textos de 12 mujeres, sus sentimientos y vivencias en torno a la experiencia de emigrar, y refleja vivamente la fortaleza, determinación y resiliencia de cada una de ellas. Porque sabemos que emigrar es un acto de valentía. Simultáneamente, y en conjunto con el excepcional trabajo de conducción de la tallerista Silvia, las narraciones de estas mujeres se convirtieron en obras literarias que, sin duda, generan un gozo estético en el público lector. Los textos, desde una visión profundamente humana, son capaces de estremecer el alma. Abro una cita. Todas las noches te narro un cuento inventado sobre princesas valientes. Esta noche he decidido contarte la historia de una mujer migrante con una hija única. Cierro la cita. Cuenta Claudia Castillo, hija de apenas 3 añitos, quien se acomoda al lado de su madre, abre un libro y simula leer. La niña vive con discapacidad visual. Claudia narra a su hija lo que significa encontrarse sola, sentirse frágil y ajena. Abro cita. La complicación de no tener cerca a su propia madre en el momento más vulnerable. La complicación de no poder expresarse en el propio idioma en el momento más difícil. La complicación de no entender por dónde empezar. La necesidad de su gente. La necesidad de encontrar fuerza donde no la había. Cierro cita. Pero al igual que tantas y tantas otras mujeres, Claudia encontró la fuerza en los lazos con la familia, en otras mujeres, en la comunidad y más que nada en ella misma. Así que se levantó y estaba decidida a superar todos los obstáculos. Cierro esa cita también. Todas las citas que estoy leyendo en este momento también provienen del libro de Narrar lo Propio y de las impresiones de estas 12 mujeres. Sigo. Por su parte, Edna Jacqueline Vázquez Núñez narra también, en el contexto de ser mujer migrante, el tener que lidiar con el profundo dolor de la soledad y de los sueños que se fumaron. Abro cita. Eras joven y no sabía cómo gestionar cierta parte de la vida emocional, pero estaba enamorada. Por eso acepté casarme. Me sentía ilusionada, segura. Con mi marido llenamos nuestro dormitorio de ideas, deseos, sueños. Algunos sí se cumplieron, pero llegó un día, años después, en que me tocó quedarme sola. Ese hombre me encontró otro lugar donde dormir.
Con el tiempo reuní la fortaleza para levantarme de una cama vacía, de un espacio abandonado. Había dejado mi país por un dueño caduco y no sabía hacia dónde iba mi vida. Luego comprendí que era posible fundar un nuevo dormitorio, uno mío, en un espacio diferente. Dejé que la soltería me habitara, pero ahora para vivir libre y dejar atrás el pasado de abandono y dolor. Cierro esa cita. En términos de la lengua, los textos nos ayudan a recordar que cruzar fronteras físicas muchas veces también nos expone a encontrarnos con las barreras lingüísticas, no solo entre el inglés y el español, sino también a través de la gran diversidad lingüística de nuestro país, que casi siempre obviamos. El texto de María de la Luz Márquez Antonio nos recuerda que muchos migrantes son parte de los muchos Méxicos, y quienes hablamos el lenguaje original. María de la Luz confiesa vencer el miedo a interactuar con su entorno. Ella dice: poco a poco también comencé a salir un poco a las piernas, y me di cuenta de que la mayoría de la gente hablaba español, y se me hizo muy difícil entenderlos porque mi lengua materna es el purépecha. Esto lo dice en un texto que se llama Fuera. El texto de Heather Anna Hathaway Miranda evoca profundas reflexiones sobre la importancia de la lengua para la identidad de las personas. La lengua no es solamente un mecanismo para comunicarnos, sino también es un símbolo de la unidad y división cultural y social, un mecanismo fundamental de identidad social y autorreconocimiento. No solo el idioma es la forma en que aprendemos a sentir y nombrar el mundo, sino que la lengua crea pertenencia y representa uno de los puentes hacia los nuestros, y amar y rescatar una lengua es amar un lugar sin morir. Abro una cita. Al convertirme en una practicante de la sanación, parte de mi deber era ayudar a sanar las generaciones pasadas del trauma lingüístico que me han infligido a mi abuela, a mi madre y a todos esos ancestros que sufrieron. Por la vergüenza del idioma, por el analfabetismo lingüístico, por sus acentos, por el miedo, la timidez, la necesidad de esconderse, de mezclarse, de volverse lo más americano posible. Recuerdo que mi abuela decía que quería que sus hijos fueran americanos y recibieron una buena educación. Solía culpar a mi abuelo fallecido, pero luego admitió que había sido su decisión enseñarles español porque no quería que sufrieran como ella, que había sido golpeada por monjas católicas en la escuela por hablar español. Este es de un texto que se llama Esperanza heredada, un viaje de Zapaz. Otros aspectos de los contextos de llegada también importan para la integración de las personas migrantes. La primera llegada de Trump al poder ejecutivo de los Estados Unidos y, con su reciente regreso, abre viejas heridas e incluso nos permite situaciones que creíamos ya superadas. Las narraciones de Gabriela Lavalle y Adriana Peguero Ceja ilustran los temores de vivir en una sociedad que la rechaza y les entorpece su capacidad para ser quienes son. Aquí voy a leer dos citas de dos textos diferentes, pero que tienen el mismo sentido. Primero, tengo la libertad para hacer, rehacer y crecer. Aún así, soy invitada en este país, y un cambio de gobierno nos recuerda que no somos del todo libres y no del todo bienvenidos. La segunda cita, esta primera es de visas, permisos para hacer, y la segunda es de un texto que se llama Un mensaje presente. Y esta dice: viendo en estos tiempos, de recién a principios del 2025, la incertidumbre persiste debido a la carencia de sentido común y justicia social. En esta ciudad considerada santuario, los efectos, tanto directos como colaterales, comienzan a manifestarse en niños y niñas desconcertados que no van a la escuela porque sus padres temen salir de sus hogares para vivar. Hay trabajadores ausentes en los puestos por la preocupación latente de las deportaciones. Sigo ya con las reflexiones de la doctora. Por una enorme diversidad de razones, uno de los retos más difíciles de superar en la migración es vivir en la condición de irregularidad, como bien lo ilustra el caso de María Trinidad González. Una mujer extremadamente trabajadora, quien incluso ganó viajes como reconocimiento a su desempeño, pero no pudo tomarlos debido a su situación migratoria. María Trinidad vivió por años en la jaula de oro sin poder salir, y su historia también refleja lo duro que es cuando las personas migrantes no logran estar en los momentos importantes, particularmente al final de la vida, de la familia, del origen. En palabras de María Trinidad, aquí abro tu cita: solo quien ha tenido pérdidas ha estado lejos, sin tener ese estatus que te permita asistir y dar el último beso y brindarles un homenaje a nuestros seres amados, un abrazo de familia, y asistir a la ceremonia de cierre, podrá entender este dolor. Esa tristeza invadió a la familia e hizo que comenzara a cuestionarme si valía la pena estar tan vivos. Fue hasta que crecieron sus hijos y que llevó un temor y una incertidumbre por los hechos que cambiaron la historia en 2020, que decidió junto con su esposo volver a México. Su caso se dio un retorno voluntario tras una vida en condición de indocumentada, con un profundo agradecimiento por la ciudad de Chicago. Después de años de adversidad condicionada por su estatus migratorio, María Trinidad tuvo oportunidad de planear su retorno y, en sus palabras, de regresar a nuestro México lindo y querido. Para Adriana Peguera Ceja, la Universidad Nacional representó un asidero, faro de esperanza desde México. Ella narra las dificultades para encontrar trabajo en los Estados Unidos,
su deseo de contar con educación terciaria para mejorar su condición de vida en general, los elevados costos de la universidad en Chicago y cómo la UNAM le brindó la oportunidad de estudiar, la cual ella sintió como un abrazo a la distancia. Todo lo que voy a leer a continuación es una cita de un texto que se llama Un mejor presente, de María Seguidas. Dice: encontrar trabajo fue muy difícil. Ahora necesitaba que alguien cuidara de mi niña para que yo pudiera trabajar. Vivir lejos de mi familia y los altos costos de las guarderías complicaban la situación. Investigué los costos de la educación universitaria en Chicago y era muy cara. Una colega y amiga habló de una convocatoria de la UNAM para estudiar licenciaturas a distancia, entre las que se encontraba la carrera de YAE para mí, enseñanza del español como lengua extranjera. Me emocioné mucho, era una gran oportunidad. El día en que se publicaron los resultados, revisé la página web varias veces antes de tiempo y obviamente no veía acá. Seguí intentando hasta que finalmente encontré mi número. Aparecía como aspirante seleccionado. Sentía a mi México abrazándome a la distancia. No lo podía creer. Por fin iba a poder continuar con mi educación superior en una gran universidad mexicana que se ajustaba de manera excelente a mi perfil de mamá. Esposa y trabajadora de tiempo completo que vive fuera de México. ¿El costo? Bueno, en realidad fue un regalo, una bendición para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a esta Marta Santos, su directora de literatura UNAM, que yo ni me presenté, pero como ya tienen mi nombre, según las es titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Y la doctora Vázquez Mayo, cuyo texto acabo de leer Marta, es también autora de este libro espléndido, Méxicos en los Estados Unidos, que es un estudio socioestadístico sobre las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Ella escribió ese texto, o sea, especialista en la materia. Un apunte muy importante. En la página de literatura.unam.mx, todas y todos pueden descargar este libro de manera gratuita. Si ya llevas tu ejemplar, pero piensas que alguien más puede beneficiarse de interesarse, pueden entrar y descargarlo de manera gratuita. Nada más nos daría gusto que eso. Bueno, quiero comentar brevemente un par de cosas antes de que pasemos al texto de la doctora Tamara Martínez, en lo que entramos. Este libro es el segundo volumen de una serie que se llama Narrar lo Propio. El primer volumen se enfocó en migrantes en Chicago. Insisto, lo hicimos en colaboración, esta serie, este segundo y el primer volumen, la UNAM Chicago, y aquí quiero un reconocimiento especial al equipo, al director, doctor Guillermo Pulido, a todo su equipo, y Literatura UNAM, es una colaboración. Entonces, en el primer volumen fue población migrante en general llegada a Chicago. Este segundo volumen nos enfocamos en mujeres, por eso se llama Nadie es ilegal, mexicanas en Chicago. Creo que todo el mundo tiene algo interesante que decir. Todas y todos tenemos algo interesante que decir, pero en este momento quizá de manera más acusada los migrantes, las migrantes, porque están viviendo una situación de profunda ataque, de estereotipos, de persecución, lo sabemos. Entonces, bueno, en este libro ya lo contó la doctora Laura Vázquez, así que no lo repetiré, pero bueno, que sepan una buena noticia, y es que está en camino un tercer taller con la UNAM Chicago y Literatura UNAM para un tercer volumen de la serie Narrar lo Propio. Algo importante de este libro es que, y aquí ya te voy a dejar la palabra, solo para que tengan un poco más de contexto. Algunas de las 12 mujeres que escriben aquí llegaron siendo niñas a Estados Unidos, algunas son de segunda generación o de tercera generación, otras llegaron, una de ellas llegó embarazada llevando de la mano a 2 niños, otras se casaron, se fueron para casar, se divorciaron probablemente después algunas de ellas. Es decir, hay una diversidad muy importante. Algunas no hablaban ni inglés ni español. Venían de pueblos originarios o vienen de pueblos originarios, y entonces enfrentaron una barrera lingüística más brutal todavía. Y esto lo quiero subrayar y te doy la palabra, Miguel. Se hicieron, esto lo dice una de ellas, de un cuarto propio, de un dormitorio mío, como pedía Virginia Woolf. Cada una de estas mujeres son heroicas porque se construyeron su propio dormitorio en una tierra que de origen pues les puso muchos escollos. Y ustedes saben, las mujeres, la interseccionalidad que mencionan los estudios feministas, implican capas, estratos de dificultad, estratos que se van sumando. Un hombre tiene problema, un hombre migrante. Doctora Tamara, por favor, pásale. Justo te iba a dar la palabra, así que, bueno, te iba a dar la palabra. Bienvenida.
digamos, mujeres que tienen otras ocupaciones, otras especialidades, otras áreas, digamos, de desempeño, pero a partir del taller escribieron esas historias. Y pues ahora sí, ya te dejé respirar un segundo, la doctora Tamara Martínez. Voy a leer su semblanza. Es psicóloga con doctorado y maestría en antropología social con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y actualmente es secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es autora de un artículo que les recomiendo muchísimo, Narrativas sobre vulnerabilidad, mujeres mexicanas migrantes viviendo en Estados Unidos, publicado en diciembre de 2025 en la revista Antropología. Es buenísimo. De verdad es estupendo. Entonces, como ven, tuvimos la enorme fortuna de tener a dos presentadoras, la doctora Laura Vázquez a la distancia, especialista en migración, y la doctora Tamara Martínez, especialista en mujeres migrantes en Estados Unidos. Tamara. Ay, muchas gracias, Julia. Y bueno, pues a mí me gustaría leerles el documento que preparé para ustedes en la presentación y que evidentemente pues habla de muchas de las percepciones y huellas que nos dejó el libro y la lectura de estas historias. Abro comillas y dice: nuestras historias son únicas, pero tan comunes. Mi camino, hija mía, está acompañado de las historias de muchas madres migrantes que andamos largos caminos para atravesar fronteras externas e internas. Realizamos travesías como madres, como migrantes, como mujeres. Nos transformamos y transformamos el mundo a nuestro alrededor. Que no se te olvide nunca lo valiente que somos. Cierro comillas. Estas palabras forman parte del texto titulado Un cuento, de Claudia Castillo, una mujer, madre, estudiante y con un intenso trabajo dedicado a las infancias y mujeres migrantes en Chicago. Comienzo con esta cita porque me parece que refleja lo que 12 mujeres autoras que con sus testimonios han construido un libro que es un acto de memoria colectiva, de resistencia y de reafirmación de la dignidad de las mujeres migrantes. Por eso me alegra mucho estar aquí hoy, por celebrar con ustedes esta obra Nadie es ilegal, Mexicanas en Chicago, que a través de un cuidadoso proceso compiló Silvia Aguilar, Cele, y así dio rostro y una potente voz a la experiencia migratoria femenil. Resulta hoy muy importante un texto así, porque escribir y adueñarnos de nuestras experiencias ha sido parte de la lucha histórica de las mujeres. Y esta obra refleja la rebeldía y resiliencia de las mujeres migrantes, pero al mismo tiempo es un acto colectivo que preserva la memoria de sus familias y comunidades en Chicago. Y acciones como estas de escribirnos, informan y transforman el mundo. Cuando leí el libro y sabía que estaría en la presentación, pensaba que podría decirles a quienes nos escuchen, para que se sientan atraídas y atraídos a navegar entre estas páginas de la forma que quieran, capítulo por capítulo o de forma desordenada, no importa, porque cada relato tiene vida propia. Y la primera respuesta que pensé fue decirles que es una lectura necesaria, y lo es, en el contexto actual de polarización migratoria, porque cada uno de los testimonios que nos presenta es una forma de resistencia no combativa, pero muy poderosa, porque simplemente le da nombre y rostro a las personas que tienen que emigrar, humaniza lo que el discurso político pretende deshumanizar, devuelve voz a quienes sistemáticamente han sido reducidas a números, a categorías legales o a estereotipos paralizantes también. Vuelvo a citar: migrar me ha permitido reinventarme, soltar preconcepciones propias y ataduras que quizás habrían sido más difíciles de cortar si hubiera permanecido en el mismo lugar. Otro espejo. Vivir en otra cultura nos da la oportunidad de vernos reflejados en otros y nos lleva a una conciencia y una reflexión más profundas sobre la otredad y sobre cómo y por qué actuamos de ciertas formas. Nos permite apreciar más algunos aspectos de nuestra cultura y al mismo tiempo adoptar otros que nos parecen mejores.
El impacto para mí ha sido enorme, cierro comillas. Lo escribió Lucía Mieri Terán Romero, una artista muy completa dedicada a la enseñanza del español en su texto Laberinto de espejos. En tiempos de redefinición política global, donde la migración se debate desde las lógicas de securitización y control, necesitamos desesperadamente este tipo de palabras, este tipo de textos, este tipo de expresiones. Necesitamos entender que quienes migran no son amenazas. Somos personas cuyos trabajos, cuyas comunidades, cuyas familias, cuyas creaciones culturales y artísticas no solo enriquecen tejidos sociales, sino que transforman fundamentalmente. Cuando lean este libro, se darán cuenta que los testimonios de estas mujeres nos muestran cómo la migración es una transición hacia una identidad expandida, capaz de gestionar sistemas culturales complejos. Vuelvo a abrir comillas. Me parece un acto de resistencia seguir haciendo radio en español en Estados Unidos. Pienso en mis ancestras, en mi madre, en mi tía, en varias mujeres de mi familia. Para ellas también hago radio, por las que no tuvieron acceso al micrófono y al espacio público. Cierro comillas. Nos cuenta la periodista cultural mexicana de Chicago, Rocío Edith Santos Aparicio, con su texto Sonando de Chicago para el Mundo. Y pensemos que ella se dedica a visibilizar a las mujeres en la industria musical. También quiero hablar del título Nadie es ilegal, porque no es una afirmación romántica, es una afirmación política. Nadie es ilegal porque la categoría misma de ilegalidad es una construcción de sistemas que violentan la dignidad humana. Lo ilegal son los sistemas que obligan a las personas a elegir entre el hambre y la peligrosa travesía. Lo ilegal es el racismo estructural. Lo ilegal es negarle voz a quienes crean comunidad, cuidan familias o luchan por justicia social. Y por último, quiero mencionar la importancia de las universidades, de nuestra universidad, y lo haré a través de las líneas de un texto titulado Un mejor presente, que es el testimonio de Adriana Peguero, que tiene un intenso trabajo en la enseñanza del español con estudiantes angloparlantes y que ahora ella es la coordinadora de movilidad y servicios académicos de la comunidad en la UNAM Chicago. Cito: un día, una colega y amiga me habló de una convocatoria de la UNAM para estudiar licenciaturas a distancia, entre las que se encontraba la carrera ideal para mí, enseñanza del español como lengua extranjera. Me emocioné mucho, era una gran oportunidad. Ahora ya se puede hacer el examen de admisión a distancia, pero en ese entonces yo lo hice en México. Mis papás me acompañaron como si hubiera sido un adolescente más entre los miles que había aquel día. Yo ya tenía más de 30 años, me sentía rara, pero feliz de tenerlos y de tener esta nueva oportunidad. El día en que se publicaron los resultados aparecía como aspirante seleccionada. Sentí a mi México abrazándome a la distancia. No lo podía creer. Por fin iba a poder continuar con mi educación superior en una gran universidad mexicana. Cierro comillas. La migración y transnacionalismo son algunos de los grandes retos del siglo XXI, por sus impactos en derechos, ciudadanía y de políticas públicas. Podemos afirmar que la UNAM es transnacional porque acompaña a sus comunidades más allá de la frontera, porque escucha, enseña, investiga y genera conocimiento construyendo un lazo vivo entre el aquí y el allá. Creo indispensable visibilizar las voces migratorias que históricamente han pretendido ser silenciadas. Gabriela Lavalle, Susana Salgado Ortiz, María de la Luz Márquez Antonio, Heather Ana Hathaway Miranda, Carolina Herrera, Edna Jacqueline Vázquez Núñez, Juana Santiago y María Trinidad González. Las y los invito a leer este libro, Nadie es ilegal, Mexicanas en Chicago, porque es la voz que se escribe desde las calles de Chicago, pero que resuena para todos y todas y que cruza fronteras para transformar memorias en resistencia,
heridas en relatos compartidos y silencios en comunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Tamara Martínez. Y además, quiero señalar, no lo quise señalar antes de que llegara, dije, fatal, esto me cansa escuchar, pero la gratitud que tenemos contigo, porque este libro fue posible en enorme medida gracias también al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional que creyó en este proyecto. Así que muchas gracias. Lo sé, muchas gracias. Y otra cosa quería apuntar brevemente antes de hacerte una pregunta sobre el título. Debatimos mucho el título, Marta Santos puede dar fe de ello, su directora de literatura. Estuvimos mucho tiempo con la UNAM Chicago, con nuestros colegas allá, nosotros acá, proponiendo títulos porque queríamos encontrar el que fuera más potente. Y finalmente quedó este, que viene de un mural en Pilsen, Chicago, donde está la Declaration of Immigration y dice textualmente, ya lo perdí aquí, pero nobody is illegal, no human being is illegal, ningún ser humano es ilegal. Entonces lo contrajimos en nadie es ilegal, pero mexicanas en Chicago. Nos parece que quedó un título que jala, que te dice, claro, la esencia, como dice Tamara, lo ilegal violenta la dignidad humana. O sea, el catálogo, ¿no? la etiqueta, el estereotipo de ilegal, eso sí es violento, eso sí está mal. No cruzar una frontera buscando una mejor oportunidad para la familia. Tamara, te quisiera preguntar, ¿cómo se relacionan, que tú lo trabajas en este texto de manera espléndida, en este artículo que les comentaba, cómo se relacionan las categorías de género y la vulnerabilidad? Porque estas mujeres, ya sé, perdón, pero quiero exprimir tu sapiencia, cómo se relacionan, no necesariamente en este libro, sino en general, o sea, ilústranos, porque son efectivamente dos categorías que tienen puntos de contacto muy importantes. Muchas gracias. Pues yo creo que también, claro. Yo creo que también el tema de pues la categoría de género, la vulnerabilidad y pues particularmente el ser migrante y estar aquí y estar allá también es una categoría que atraviesa. A mí en lo personal me parece pues muy interesante y me voy a permitir primero hablar de las fronteras, porque me parecen que... Exactamente. Creo que el entender a las fronteras como algo más allá de un espacio físico, que no nada más es externo, sino todo lo que atraviesa cuando atraviesas, y también pues en donde se cruza, justamente hablando de cruces, en donde también se cruza la categoría de género, pues es justamente lo que hace una transformación en las identidades de las personas. Y en este tema de vulnerabilidades, pues creo que algo que me parece, como lo comentaba en este texto que les preparamos, es justamente la importancia de la escritura, rescatar muchísimo la narrativa de ellas, porque me parece que también es igualmente también transitar desde adentro hacia afuera, creando una narrativa y además pues generando una voz de resistencia y mostrándose desde mi punto de vista, mostrando toda vulnerabilidad, todas vulnerabilidades, porque además creo que no es una, son una multiplicidad de vulnerabilidades que se tienen, y me parece que en el acto de construirlas en una narrativa, las convierte en un acto de resistencia y en un acto político necesarísimo. Es como entiendo que finalmente la vulnerabilidad se pone sobre la mesa, y creo que cuando se pone también sobre la mesa en un ejercicio como este, me parece que se vuelve muy poderoso. Y creo que ese es el sentido de un texto como este. Gracias, Tamara. Más de la mitad de las mujeres autoras, son 12, 8 de ellas son madres. Algunas llegaron ya siendo madres, otras se convirtieron en madres allá, algunas en condiciones particularmente difíciles, como la que comenta el texto de la doctora Laura Vázquez, que tiene allá a una hija que no puede ver. Entonces, te quiero preguntar,
Estas categorías antimigratorias, antimigrantes, son lo malo, son lo ilegal, son lo que no debe existir. ¿Cómo se cruzan y de qué manera potencian la vulnerabilidad implícita en ser madre, en ser quien da los cuidados, pero en muchas ocasiones quienes también proveen económicamente, quienes trabajan dentro y fuera del hogar? Es decir, hay como muchos sombreros, y alguna de ellas lo dice, que tenía que vestir Susana Salgado. Dice: ser migrante significa usar todos los días varios sombreros, y cito: mamá, esposa, trabajadora, estudiante e hija de tiempo completo. Agotador. Muchas aquí podemos quizá coincidir en algunos de esos puntos, aunque en este momento quizá no seamos migrantes o no hayamos migrado, se suma todavía la categoría migrante. Entonces, ¿cómo percibes tú en este sentido la maternidad de 8 de estas 12 mujeres como un escollo añadido ya a lo que de por sí es muy difícil de sobrepasar? Sí, gracias. Pues de entrada yo creo que para mí el haber revisado, leído el libro, inmediatamente, si eres mujer, inmediatamente te identificas con muchas de las categorías y muchas de las narrativas y de las historias y de las experiencias que te están contando. No necesariamente te identifica el tema de la migración, y sí, y también. Sí. Porque la gran pregunta que yo siempre me hago y deshago con quien interactúo es: ¿quién no es migrante? ¿Quién no ha hecho un acto de moverse y de llegar a otro lugar y de dejar atrás, de despedirse, de hacer duelos y de volver, o de tratar de intentar rehacer una historia y una vida y una narrativa? ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, de entrada, la categoría de ilegalidad, pues entonces levantemos la mano todos, porque me parece que muy poca gente que yo he visto, que yo he investigado, que he preguntado, no ha migrado alguna vez en su vida o no se ha movido, ¿no? Creo que además el tema del movimiento, de la movilidad humana, es prácticamente intrínseca a la especie humana también. Entonces, interesante la construcción de una categoría que habla que la movilidad no debería de ocurrir. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? No nada más, creo que es un tema de preguntarnos de qué lado está esa ilegalidad, ¿no? ¿De qué lado está esa parte de entender a la humanidad? Y por otro lado, bueno, en concreto con el tema de la maternidad, pues a mí me ha interesado mucho, me ha preocupado, y sobre todo creo que me ha conmovido mucho las historias cuando se atraviesa la maternidad, las historias en la migración y se atraviesa la maternidad allí. Porque finalmente también es una de las categorías que por un lado arraiga en medio de la movilidad, y por otro lado también se vive evidentemente lo que todos conocen, sabemos, pues finalmente ser madre está intrínsecamente unida con el tema de la culpa, por ejemplo, la culpa de dejar, la culpa de no ser, la culpa de no intentar, de no lograr llegar a lo que significa un estándar, el que se ponga. Y creo que en general las mujeres, particularmente en la migración, esta expectativa, esta vara por la cual van a ser medidas en la maternidad, se vuelve a flor de piel y se vuelve en la vulnerabilidad. En donde, por ejemplo, mujeres que tienen que tomar la decisión de migrar, de dejar a los hijos en el lugar de origen por muchas razones, principalmente muchas de ellas por el aspecto de seguridad y protección, y tienen que emprender un camino con todo el desprendimiento que implica, no nada más dejar el terruño y dejar la comunidad, sino lo que posiblemente es lo más importante, que las hace y que las relaciona y tienen que vivir. Y recuerdo que cuando hacía estas entrevistas de trabajo y generaba estos diálogos, a mí me impresionaba mucho que las mujeres de verdad era no poder parar de llorar tratando de construir su propia narrativa en medio de mucho, mucho llanto. Así que también otra de las reflexiones que me da
este libro es lo terapéutico, que es realizar un ejercicio como escribir, como contar, como atreverse a hacerlo. Yo creo que ahí tú tienes muchísimo más que decir en este tema de cómo se construye una narrativa y cómo se llevó también este trabajo para que se lograra finalmente plasmar en pluma y este diálogo con la mente y con el sentir pensar en un escrito, ¿no? Pues la literatura siempre ha tenido un contacto, un vínculo, está entretejida, está entreverada la literatura con mirar hacia adentro. Escribir implica mirarte hacia adentro. Y en ese sentido, pues también tiene que ver con construir, con armar algo que se entienda como lo que tú quieres comunicar. Como digo, estas autoras, estas 12 autoras, ninguna de ellas es escritora profesional. Una publicó después una novela, pero ninguna se dedica, digamos, a la escritura. Aquí lo que es muy interesante es poder escucharlas, es como sentarte a escuchar lo que ellas tienen para decir, armado de una manera literaria, pero sí florituras, o sea, no se les pusieron palabras que ellas no tuvieran, digamos, ¿no? Pero es claro, la escritura es una resistencia, es una de enfrentarte a ti misma a un dolor, a un gusto, a un reto, en fin, y tratar de explicarlo para que otras y otros puedan leer. Entonces, quizás es también uno de los atractivos de esta colección, de este segundo volumen, lo mismo que tuvo el primero y lo mismo que tendrá el tercero, que ya les contaba que está en preparación. Y queremos hacerlo también algo similar, pero dar voz o darles el micrófono, porque no es que no tengan voz, lo dije mal, tienen voz, pero no necesariamente tienen un micrófono o un libro para poder expresarlo. Y desde la UNAM México, en este caso en Literatura UNAM, y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, pues nos gustaría poder replicar esto en otras sedes, probablemente de los propios Estados Unidos. Casi terminamos, pero Tamara, no quiero dejar de preguntarte. Hay una cosa bellísima en tu artículo, Narrativa sobre vulnerabilidad. Tú dices que si vemos la vulnerabilidad no como esa persona es débil, sino como una condición común, todas y todos somos vulnerables. No hay una persona en este universo, en esta filminería, que no tenga vulnerabilidades. Si somos capaces de ver la vulnerabilidad como una condición común, es posible imaginar, estoy parafraseando, es posible imaginar la migración como un fenómeno donde ellas, estas mujeres, no sean vulnerables, sino personas valiosas y con derechos. Porque cuando son vulnerables, entonces de inmediato los discursos borran su aporte e incluso sus vidas. Son vulnerables, entonces va para afuera, no me interesa. Pero si todos y todas somos vulnerables, entonces quizá podremos imaginar un futuro donde ellas sean vistas como personas valiosas que llegan a aportar, que llegan a trabajar, que no van a contaminar nada, que al revés van a enriquecer. Y aquí quisiera retomar muy brevemente lo que, curioso, tú no alcanzaste a escucharlo, pero el texto que tú leíste de Elena Peguero sobre que puede estudiar una licenciatura a distancia gracias a la UNAM. Lo mismo, el mismo texto había citado la doctora Laura Vázquez. Porque claro, como gente de la UNAM nos emociona decir, es que la universidad da estas oportunidades. Gracias a la UNAM, mucha gente que está afuera está pudiendo conectarse también con su país. Entonces, bueno, simplemente si nos puedes comentar algo sobre esta idea de que si vemos a estas mujeres migrantes no como vulnerables, sino como personas valiosas con derechos que van a aportar, quizá pudiéramos vislumbrar un futuro distinto. Bueno, pues varios puntos. Yo creo que reconocer la vulnerabilidad finalmente también es un acto de resistencia y de fortaleza. Y yo creo que es partir de aquí, ¿no? Sí. Creo que negarla como pues un sistema patriarcal, además, nos ha enseñado pues no llorar, no demostrar debilidad, siempre competir y siempre ser el mejor o el mejor, de estar entre los primeros lugares, pues pareciera que es lo más importante. Y cuando uno voltea a ver, cuando volteas a ver con lentes violetas y con perspectiva de género, es cuando hay espacio para la vulnerabilidad humana. No es de género, no es las mujeres son las que lloramos, es una perspectiva
en donde se da espacio a la vulnerabilidad, a la emoción, a muchas otras formas y a muchas lógicas diferentes. Y creo que cuando se tiene la capacidad de poner sobre la mesa las distintas vulnerabilidades, entonces entramos en un contexto también de resistencia, de empoderamiento y de otro tipo de fortalezas. Creo que eso es lo que nos muestran también las narrativas y el poder decir, así me fue, así me va. Y algo muy interesante, y aquí ahí entra en un diálogo y en una disputa con el vivirse víctima. Hay una de las historias que dice, bueno, yo estoy aprendiendo a dejar de ser víctima y de vivirme como víctima, sino reconocer, recoger todo lo que soy y lo que tengo, y con esto seguir adelante y seguir dando pasos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría terminar con el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México hoy día. A mí me da muchísimo gusto que desde el lugar en donde estoy, en la Secretaría de Desarrollo Institucional, estemos impulsando este tipo de proyectos sobre mujeres, sobre migración, sobre resistencias, y me parece que es fundamental continuar haciéndolo. Y por acá estaba Miguel Amaro sentado antes de que yo llegara, y Miguel Amaro trabaja conmigo, por acá está, y él tiene a su cargo un proyecto muy grande que tiene la universidad y que se está construyendo, que es el de Plataforma Acción Migrante. Y básicamente es una plataforma universitaria, es un espacio virtual universitario donde se da atención psicológica a las personas en movilidad y se da también orientación jurídica. Esos son los dos servicios que se dan, pero también ofrece el servicio para todo el público de un repositorio universitario de toda la producción que hace la universidad en materia de migración, además de la capacitación que se les está dando en línea a las personas que están fuera del país, por ejemplo. Y por supuesto, entre las estrategias que tiene la UNAM, y pues que creo que lo rescatamos y destacamos mucho, pues es justamente la posibilidad de estudiar en línea y de ofrecer pues este tipo de programas, y que además haya una historia que lo cuentas de éxito, que lo llevó a cabo, pues también es cuando uno dice, híjole, creo que lo que se está haciendo va encaminado, ¿no? Ahí va, falta mucho, sin duda, pero también pues se está observando, se está atendiendo y se está haciendo. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues tenemos que terminar. Muchas gracias a todas, a todos y a todos por estar aquí, por interesarse por estos temas. Gracias también a la UNAM Chicago una vez más por esta colaboración, a Silvia Aguilar Zenelli, que fue quien impartió el taller y quien acompañó las primeras etapas, y luego David Cerván, que hizo la edición del libro. Y bueno, pues gracias también a mi equipo de literatura UNAM, gracias al cual también está sobre. Recuerden que lo pueden descargar ustedes o bien sea activamente en literatura.unam.mx. Y cierro con las palabras de Juana Santiago, de San Pablo, Milán, Oaxaca, quien dice, es una mujer que llegó a Estados Unidos sin hablar español ni inglés. Y dice, no venimos al mundo con instrucciones, pero podemos salir adelante, que lo difícil y la tristeza pueden quedarse atrás. Estas son las mujeres de Medicine. Gracias.